El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. Quinta reunión de la Comunidad Política Europea, donde participó Volodymyr Zelensky. Para hablar sobre este tema estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, encantado como siempre de estar charlando con vos y con tu prestigiosa audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, vamos a arrancar así con Zelensky, ¿no? Cosas que dijo, porque él participó allí. Dijo: todo el mundo dice, ¿qué harán si Donald Trump no los apoya financieramente? ¿Dónde van a conseguir armas? ¿Cómo van a defenderse? Yo les respondo, ¿podemos obtener los 300.000 millones que nos pertenecen? ¿Podemos decidir qué tipo de armas queremos? ¿Es posible que ningún país de Europa bloquee este dinero? ¿Pueden los países de la Unión Europea no mirar solo hacia Estados Unidos, sino ser una Europa fuerte, tomar decisiones fuertes y darnos ese dinero? Fue lo que dijo Zelensky. Claro, cuando hay este tipo de foros, ¿no, Cristian? Viste que a los participantes le pasan por ahí, le dan un bolígrafo, una carpeta con cuestiones de la cumbre, no sé cuánto. Parece que Zelensky iba pasando cuando le iban dando estas cositas. ¿No tenés 300.000 millones de dólares por ahí? ¿No? Parece que fue lo que dijo, ¿no? Sí, el mayor descaro, realmente, a mi modo de ver, de parte de este individuo, de Volodymyr Zelensky, es que esos 300.000 millones de dólares de los que habla y a los que dice que les pertenecen, son más o menos que los fondos soberanos de la Federación Rusa que fueron congelados arbitrariamente, en una medida que realmente no solo vulnera el derecho internacional, sino que incide, es una medida que pone en riesgo la ya poco confiable el sistema financiero occidental. Entonces, no solo que está pasando la gorra, como hace de costumbre, mendigando dinero para perpetuar esta carnicería que está propiciando contra su propio pueblo, sino que llama descaradamente a cruzar todos los límites y hacer una acción que es este robo de estos fondos, ya no solo el confinamiento, sino el robo de estos fondos soberanos, y los intereses que devengan estas cuentas también ya están siendo saqueados. Entonces realmente esto es algo que ya es el pillaje más descarado. Cristian, hubo una respuesta a esta petición, porque directamente lo que hizo Zelensky fue pedir que se le entreguen los 300.000 millones de dólares de los activos rusos que tiene congelado Occidente, de la cual la mayoría están en territorio europeo, ¿no? Pero vino la respuesta de la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. Ella propuso que se entregue al pueblo ucraniano los activos robados al país por sus propios funcionarios y oligarcas. Dijo, Zelensky mendigaba a la Unión Europea 300.000 millones de dólares de los activos rusos. En la Unión Europea saben cómo esto terminará para ellos. Hemos advertido honestamente que será muy doloroso. Añadió que en Bruselas también saben cuántos activos fueron robados a Ucrania y por los funcionarios y oligarcas ucranianos y dónde fueron escondidos. Quizás los ucranianos deberían simplemente confiscar las propiedades de Zelensky y de su entregada. Y si al expresidente ucraniano Piotr Poroshenko, al ex primer ministro Arseniy Yatsenyuk, al oligarca Igor Kolomoisky, al alcalde de Kiev Vitaly Klitschko, al ex ministro del Interior Arsen Avakov, al líder del Partido Nacionalista Svoboda, Oleg Tiagnivok, y al resto de los ladrones que llevaron el colapso al Estado ucraniano, vendieron el país y mataron a sus ciudadanos, se les obligara a que se rasquen los bolsillos, entonces se podría resucitar la economía de Ucrania. Fue lo que le respondió Zakharova. ¿Qué te parece esta respuesta, Cristian? Me parece que, como siempre, las respuestas son contundentes y exactas, y también a esa triste lista a la que hacía referencia, con todos esos nombres totalmente enlodados por la corrupción y por la sangre del pueblo ucraniano, habría que incluso sumar al nombre de Dmitry Yaros, ¿no? El líder de esa banda terrorista llamada Pravicector. Este grupo, como el partido Svoboda, todos estos finales, están no solo enlodados por el
fango de la corrupción, sino también con sus manos manchadas de la sangre del pueblo ucraniano. Y en este sentido, querría recordar también, Javier, que hubo una película documental que hizo una cadena norteamericana, no recuerdo exactamente cuál fue, no sé si no fue NBC, que mediante ese informe, el cual por supuesto protestó halladamente Zelensky y forzó que fuera sacado del aire, en ese film se mostraba cómo, merced a la corrupción de la política ucraniana, de los mandos militares y de los oligarcas, tan solo el 30% del dinero y los fondos enviados a Ucrania llegaban realmente en una ayuda efectiva para aquel país. El otro 70% se iba, por supuesto, en manos de la corrupción, incluso mucho armamento siendo vendido en el mercado negro. Esto incluso han llegado a armamentos que iban destinados a Ucrania, incluso han llegado a ser detectados que estaban en manos del grupo terrorista Hamas en las acciones que llevó a cabo el 7 de octubre del año pasado. Entonces, realmente son muy acertadas las expresiones de María Zaharova en el sentido de que si quieren encontrar fondos, tendrían que revisar en los bolsillos de estos corruptos a los cuales apaña y engorda no solo Bruselas sino también Washington, cuestión esa que por supuesto quiera Dios a raíz del triunfo de Donald Trump empiece por supuesto a cambiar por lo menos lo que es la política de Washington respecto a Cristian, luego también, bueno, ha seguido hablando Zelensky, ¿no? Dijo que desde la última cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada el pasado julio en Reino Unido, se ha hablado mucho sobre la necesidad de ceder ante el presidente ruso Vladimir Putin, retroceder y hacer algunas concesiones. Dijo Zelensky, y algunos de los presentes abogaron firmemente para que Ucrania hiciera concesiones a Putin. Esto es inaceptable para Ucrania y un suicidio para toda Europa. ¿Y qué sigue? ¿Debería Europa buscar el favor de Kim Jong-un con la esperanza de que la deje en paz? Ningún líder fuerte, gracias a la cual se construyó una Europa unida, fuerte y pacífica, podría siquiera imaginar semejante cosa. Ya de paso le llamó cobardes a los que no están de acuerdo, ¿no? A continuación aseveró que no existe alternativa a una Europa fuerte, y atención con esto que fue desmentido, ¿no? Ya lo vamos a decir, dice, porque ya que Rusia busca poder global, primero control sobre Ucrania y luego sobre todos ustedes, fue lo que dijo, pero lo curioso es que en esta cumbre fue entrevistado el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, quien anuló este comentario, estos esfuerzos de Zelensky para intimidar a la Unión Europea, ¿no? Le preguntaron, ¿podría Putin intervenir en los países bálticos? Y respondió el presidente lituano, no lo creo porque estamos en la OTAN y recuerde que cuando Trump era presidente aumentamos el gasto de defensa. Hoy tenemos 20 países que han superado el 2% del PIB en defensa. Es decir, en dos líneas lo desmintió absolutamente, lo dejó en ridículo, se podría decir, el presidente lituano a Zelensky, que venía con estas intimidaciones. Cristian. Sí, lo que pasa es que apelan a la táctica de siempre, que es la de alimentar esa rusofobia proverbial en Europa, especialmente en los países bálticos, como vos bien marcabas, o Polonia, y creo que es bastante diseminada prácticamente en todos los estados, salvo en otras excepciones como podría ser Hungría, Eslovaquia y algún otro, pero justamente mirar este miedo irracional a una agresión rusa que no se verifica en la realidad a lo largo de todos los años, siglos de historia rusa. Siempre fue el país atacado, siempre fue el país invadido, nunca tuvo las características de ser un país agresor. Tal vez por eso el carácter del ejército ruso, en su momento el ejército rojo y en la época del imperio, que siempre tuvo una raigambre muy fuerte en el pueblo ruso, porque siempre fue un ejército que caracterizó la defensa de la patria, no un ejército hostil. Pero para abonar esta fantasía, justamente tienen que caracterizar todo. Hace justamente daba una charla en la ciudad de Buenos Aires, y expuse unas imágenes arrancando la conferencia, en las cuales en la primera se veía una imagen del siglo XIX, en la cual, a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, en la cual se caracterizaba sobre un mapa de Europa a un pulpo con la cara del zar Nicolás II, tratando de apoderarse de toda Europa.
La siguiente imagen era un pulpo similar sobre el mundo, tratando de apoderarse de todo el globo, con la cara de Stalin. Y finalmente una portada de la revista The Economist, con una portada, pero en este caso el pulpo ruso malvado tenía la cara de Putin. Bueno, esa propaganda occidental en la cual resulta que en realidad el pulpo siempre es Rusia, eso muestra que el deseo es el de acabar con Rusia, siempre hay que deshumanizar al enemigo para después iniciar tal vez un ataque incluso de una guerra de aniquilación, como fue la Segunda Guerra Mundial, por ser tan solo un ejemplo. Entonces eso es un poco repetir esa propaganda, es lo que hace Zelensky, señalando que Rusia es un peligro mortal para el resto de Europa, cosa que, repito, no se verifica en la realidad. Y gracias a Dios, pese a su rusofobia, este líder báltico pudo echar un poco de luz y aclarar que en realidad él no ve que esto vaya a ser un peligro para el país. No hay dudas sobre un préstamo de 50.000 millones de euros para Ucrania y más financiación para sus Fuerzas Armadas, fue lo que dijo en la cumbre quien ejercía de anfitrión, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Según él, ahora este préstamo es una pregunta abierta. Orbán explicó que el paquete es insuficiente para seguir financiando a Ucrania y los países occidentales se están cansando de dar dinero a Kiev. Afirma que tras la victoria de Trump, las naciones de la Unión Europea también se están moviendo en una dirección que busca definir más claramente su compromiso y sus objetivos en Ucrania. Entonces respondió a esto Zelensky, ¿no? Explicó por qué no ha firmado él un acuerdo bilateral entre Ucrania y Hungría. Dijo, nos importa el apoyo a Ucrania en la Unión Europea, el apoyo de Hungría a Ucrania en la OTAN. En el documento al día de hoy no hay ese apoyo por parte de Ucrania y por eso no se firma el acuerdo bilateral entre Ucrania y Hungría. Claro, ¿habrá quedado temblando Orbán después de estas palabras de Zelensky? A ver, paradójicamente vos fíjate que Viktor Orbán es uno de los pocos líderes europeos que trata de poner un poco de raciocinio en esta historia. Y es increíble cómo los demás líderes europeos no toman nota justamente de este cansancio al que se hacía referencia por parte incluso de las poblaciones. Hay que recordar, y justamente este triunfo de Trump viene muy a cuento, porque yo creo que fue algo desastroso cuando Joe Biden, ante los desastres naturales que se produjeron en los Estados Unidos apenas algunas semanas atrás, a sus poblaciones le dijo que el gobierno federal se había dado la ayuda que podía dar y que no podía enviarles más ningún tipo de apoyo a estos pobladores norteamericanos, mientras ha gastado ingentes cantidades de dinero para el régimen de Kiev. También podemos recordar lo que pasó en España también hace pocos días con el desastre causado por la gota fría en Valencia y en otras localidades, y una inacción y una inoperatividad, incluso mucho señalado como cuando fue el terremoto en Marruecos, hubo mucha más reacción por parte de España en pos de la ayuda a la población de Marruecos, en este caso a los españoles que padecieron esta catástrofe inenarrable. Entonces yo creo que ese cansancio al que se hacía referencia en las elecciones venideras en cada uno de los países de Europa, sin duda que va a pasarle facturas. Ya se está viendo resquebrajamiento en la coalición de gobierno en Alemania, y creo que, aunque parecería ser que la población europea tal vez está anestesiada por esas agendas que les vienen imponiendo hace tanto tiempo, pero en algún sentido creo que el hastío y la arbitrariedad de sus líderes, que en realidad son representantes de los poderes corporativos internacionales, van a empezar a cambiar un poco la realidad, como ha pasado con el contundente triunfo de Donald Trump, en contraste a esa administración Biden, que lo único que hacía era desamparar a sus propios ciudadanos. Luego también, a propósito de Hungría, ¿no?, hizo unas consideraciones el ministro de Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó. Él dijo, la Unión Europea perderá mucho en el futuro si no consigue convertirse en una integración europea auténtica y completa. En vez de aplicar una política de cierre, aislamiento, insultos y enseñanzas, se necesita una política de respeto y apertura. ¿Qué nos comentas de esto, Cristian?
Bueno, tal vez Peter Szijjarto, que es un excelente ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, tal vez políticamente cuando dice estas palabras se está pensando en los BRICS, ¿no? Ujú. Este otro modelo de integración que representó en Kazán hace pocas semanas y que habla justamente, como lo dice este político húngaro, de una integración basada en el respeto, el oírse mutuamente, en relaciones que no sean asimétricas, sino que sean simétricas. Y sin duda esa integración de Europa necesariamente tiene que ser con Rusia. Lo que pasa es que yo no sé si Rusia ya tiene, si le queda aún algún tipo de resto anímico como para volver a confiar en Europa. Yo Ujú. creo que tal vez sea difícil y tal vez llega tarde. Europa si toma conciencia de esto e intenta reconstruir una relación realmente basada en la confianza mutua y en la sinceridad con Rusia. Yo no sé si Rusia siquiera sé si debería darse la oportunidad de volver a creer en Europa, porque después de tanto engaño y mentira como fue firmar los tratados de los acuerdos de Minsk 1 y Minsk 2, tal vez inclusive ya no le queda ni siquiera esa chance. Pero sin duda el socio natural de Europa sería Rusia, por cercanía, por facilidades logísticas. Recordemos, bueno, el desastre que pasó con el atentado terrorista contra los gasoductos Nord Stream, en los cuales la propia Europa sintió demencia, mirando para otro lado ante el ataque, que yo no tengo muchas dudas que ha sido perpetrado seguramente por los Estados Unidos, porque son pocos los países que tienen la capacidad como para hacer un sabotaje de estas caras, que lo dijo Seymour Hersh, Ujú. ese premio Pulitzer norteamericano. Entonces, sinceramente, yo creo que pese a que hay voces lícidas en Europa, como hablábamos de Szijjarto, como hablamos de Orbán, como hablamos de Robert Fico, el líder eslovaco, desgraciadamente son una voz en minoría, son apenas una voz en el desierto frente a una multitud de, si se me permite, simplemente como lo dije antes, gerenciadores de intereses corporativos que están muy lejos de los intereses de sus nacionales. Bueno, y el tema también que debe preocupar a Ucrania no es solo el económico, ¿no? Eso de recibir dinero, recibir armas y demás, porque el asunto, según publica la revista The Economist, 1 de cada 5 soldados ucranianos ha desertado de sus posiciones, mientras que en algunas de las peores zonas del frente la moral se ha hundido. Ucrania se esfuerza por reemplazar las bajas en el campo de batalla con el reclutamiento y apenas ha alcanzado 2/3 de su objetivo. Así, un alto mando militar ucraniano admitió que se ha producido un desplome de la moral en algunas partes del frente, mientras que una fuente del Estado Mayor ucraniano indicó que 1/5 de los soldados se han ausentado sin permiso de sus puestos. Bueno, ¿qué representa todo esto más allá del dinero y demás que le pueda entregar o quiera entregarle Occidente, y sobre todo ahora con la presidencia de Donald Trump, a Zelensky, ¿no? Que está reclamando ahí que le den de todo, ¿no? Sí, el tema, bueno, el tema del personal es un tema muy sensible y muy de mucha relevancia en este momento en Ucrania. ¿Por qué? Porque vos fíjate que lo que son las fuerzas rusas se abastecen simplemente con los efectivos regulares y con voluntarios. Voluntarios que no hacen más que incrementar su número con un espíritu patriótico que los lleva a involucrarse activamente en defensa de su país. Lo vimos incluso después del atentado terrorista contra el Crocus City Hall, cómo se incrementó exponencialmente la cantidad de rusos que se enlistaron para ir a defender a su país. En contraste a esto, y a ese espíritu patriótico, tenemos del otro lado una población que fue sometida, si no me equivoco, algo así como 12 o 13 movilizaciones forzadas, donde se entra en bodas para llevarse la fuerza a los varones que estén presentes, a los golpes para llevarlos a una pobre instrucción militar de apenas unos días y después arrojarlos al frente a una verdadera picadora de carne. Las mujeres ucranianas teniendo que salir a enfrentar a los reclutadores para que no se lleven a sus hijos, a sus maridos, en una situación realmente dramática. Llegados a una guerra que es sumamente impopular también entre grandes partes de la población ucraniana, que entienden que
esta guerra no es una guerra por la patria, una patria que en definitiva los eslavos ucranianos son hermanos de los bielorrusos y de los rusos. Esta es la mayoría del sentimiento, salvo en una parte del occidente de Ucrania que son más influenciados por el nacionalismo, por Polonia, etcétera. Entonces, todo este ingrediente hace que vos imaginate qué espíritu de combate pueden tener estos muchachos que son arrojados contra su voluntad a una picadora de carne, siendo usados como carne de cañón simplemente. Entonces, es más que comprensible que ni bien tienen la oportunidad de desertar, lo hacen, y ni bien tienen oportunidad de entregarse a las filas rusas, lo hacen porque son mucho mejor tratados por los rusos que por sus mismos jefes ucranianos, que incluso tienen la orden de ejecutarlos de manera sumaria si detectan que están por entregarse, por rendirse a los rusos. Entonces todo esto no hace más que, es más, a mí me extraña que no sea mayor el número de deserciones, porque realmente están llevando a enormes cantidades de ucranianos a una situación que incluso demográficamente va a ser bastante difícil para el futuro de esta nación, cuyo futuro ya está muy en entredicho, porque sinceramente, y más con lo que se proyecta a través de la llegada al Salón Oval por parte de Donald Trump, sin duda esto va a derivar en que Ucrania va a dejar de existir como tal seguramente. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, como siempre, un gran abrazo y un saludo a tu audiencia. Sputnik. Contamos lo que otros callan.